y vamos a ir un costado de este tema, que es los medicamentos psiquiátricos, Mariano. Vamos a hablar, Rodi, del consumo de los medicamentos psiquiátricos y datos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. Vamos a comparar enero 2023 con enero del 2024. Antidepresivos, casi 1 millón se consumieron en el 2023 y más de 1 millón en enero del 2024. Esto quiere decir que aumentó un 8,5% el consumo de antidepresivos en la Argentina. Tranquilizantes, poco más de 850.000 contra casi 875.000, con un aumento del 1,9%. Si hablamos de antipsicóticos, se consumieron poco más de 550.000 en enero del año pasado y casi 610.000 en enero de este año, un aumento del 9,9% de antipsicóticos. Hipnóticos y sedantes, de los casi 273.000 a superar los 276.000, con un aumento del 1,3%. En total, el consumo de estos medicamentos psiquiátricos subió 5,9%, siendo los antidepresivos los que más se consumen, Rodi. Claro, lo que nos demuestra que hay un tema importante a tratar en la sociedad. Lo habíamos hablado después de la pandemia. Estamos comparando 2 años nada más, el año pasado con este. ¿Cuándo se empiezan a consumir, Mariano? ¿Hay datos de eso? Sí, hay datos de la encuesta nacional sobre consumos y prácticas del cuidado que la realiza el INDEC en base a una consulta de 42.000 hogares. Es importante este número, ¿eh? Consultaron sobre lo que ellos llaman el consumo de tranquilizantes. Promedio de edad de inicio de consumo, 40 años. En el caso de los hombres, se inician a los 39, mientras que las mujeres a los 41 años. Consumieron en el último año, estos son datos del 2022, 6,9% de los hogares encuestados. Casi el 7% de esos hogares hubo consumo de este tipo de medicamentos. Consumo por edad, si tomamos de 25 a 34 años, consumieron el 8,3% de los consultados, de 35 a 49 años el 12,9%, de 50 a 65 años el 21,6%, y claro, la franja más importante va de los 66 a los 75 años, donde el 31,3% consumió algún tipo de estos medicamentos. Además preguntaron si consumieron alguna vez en la vida estos medicamentos. Los que respondieron que sí, con receta, lo hizo el 85,5% y sin receta el 14,5% del total, Rodi. 85,5% alguna vez en su vida consumió alguno de estos medicamentos. Con receta. Con receta. Se vende la mayoría, claro está, con receta, aunque siempre hay un mercado paralelo. Nos permite hablar, insistimos, más allá del drama personal de un futbolista, de una persona pública, de adicciones y de depresión. Y, Dani, hablamos muchas veces de lo que pasó después de la pandemia, donde el consumo se incrementó muchísimo. Hay que animarnos a hablar de esto. Esto es una posibilidad, porque es un drama entre nosotros. Sí, Rodi, evidentemente es así y estas cosas han aumentado después del periodo de pandemia por una cuestión de estrés psicosocial acá y en otras partes del mundo. Pero es alarmante el consumo de psicofármacos en la Argentina. Es cierto que cuando hablan de, y recién los datos eran más que claros, que cuando se habla de depresión o de la utilización de psicofármacos como por ejemplo ansiolíticos y antidepresivos, hay que ver qué tipos se utilizan. Hay algunos antidepresivos que son drogas muy importantes, algunos de uso más popular, pero todos son psicofármacos y se entiende como psicofármaco aquel medicamento que llega al cerebro y cambia nuestra función neurológica y psicológica, ¿no? Claro. ¿Qué hacer, Dani? Sé que sos un médico, pero tenés un montón de otros conocimientos. La verdad que lo de Daniel Osvalda impacta. Esa personalidad extrovertida y demás, pasando un drama que un día se quiebra y se anima a contar, grita, ayuda. ¿Qué debe hacer el entorno para ayudar a una persona que atraviesa lo